Bendiciones, hermanos, reciban bendiciones de parte de nuestro Dios. Hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que se ha vuelto muy polémico y yo creo que este tema es muy importante para nuestras vidas espirituales, ya que este tema se trata acerca del nombre del Padre de la creación. Y es que es muy importante saber el nombre legítimo de nuestro Dios. Debemos de saber a quién le estamos sirviendo realmente. En otra ocasión, hermanos, en estos días llegó un varón conmigo, platicó de otra religión y platicamos, coincidimos todo, en todo lo básico de Dios, coincidimos, pero cuando llegamos al punto de el nombre del Padre de la creación no coincidimos. Y él dijo, no importa esto, lo que importa es que servimos a Dios, porque todos servimos al mismo Dios. Yo no, estamos mal desde ese punto. No servimos todos, todas las religiones no sirven al mismo Dios. Y te voy a decir por qué en este tema. Va a ser unos 5 textos, hermanos. Si alguien está interesado en este punto, puede llamarme, puede mandarme un mensaje y podemos estudiarlo personalmente. Solamente es una pequeña parte de este tema que le he titulado El nombre del Padre de la creación. Bueno, en Génesis capítulo 1, hermanos, dice ahí 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Ojo aquí, Génesis no mencionó el nombre del Dios legítimo, solo dijo Dios. En mi persona, cuando yo leo Dios, la palabra Dios, lo resumo en todo, porque si tenemos un Dios, tenemos un rey, un señor, un bautismo, una fe, etcétera. Todo lo resumo en Dios. La palabra Dios lo resumo en todo. Él es todo. Pero bueno, Génesis 1:1 dice, creó Dios los cielos y la tierra. No mencionó el nombre legítimo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy hijo, pero no mi nombre es hijo, ¿verdad? Tengo un padre, pero su nombre no es padre, tiene un nombre legítimo, así como Dios. Dios es Dios, pero su nombre legítimo aquí en Génesis no lo vemos. Rápidamente vamos a leer el verso 3 y el verso 6. Dice el 3, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. El verso 6 dice, luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas. Gloria al Señor. Hay expansión de las aguas y separe las aguas de las aguas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, cuando empieza Dios a crear el cielo y la tierra, vemos aquí que Dios no utilizó manos físicas, ¿no? Literales, perdón. Como por ejemplo nosotros cuando hacemos alguna obra civil, nosotros utilizamos nuestras manos para hacer esa obra. Pero Dios, aquí vemos en el verso 3 y es más, hasta adelante, que Dios usó su palabra. O sea que su palabra es tan poderosa que Él decía, sea la luz y fue la luz. Incluso cuando hizo al hombre, ya nos saltamos al verso 26 de ahí mismo, y dijo Dios, hagamos. Otra vez, vuelve a ser el hombre con su palabra, no agarró como muchos piensan lodo, tierra y lo empezó a formar como de barro. Fue su palabra la que ejecutó todas las cosas, porque tenemos un Dios de poder. Después Pablo escribió a los hebreos y dijo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Es eficaz. La palabra de Dios, al momento que Dios diga sea esto, se hace porque es poderoso. Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días. Génesis capítulo 2. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 2, hermanos, dice ahí de esta manera. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Dios le bastaron 6 días para acabar su obra, pero el séptimo día trabajó, le dio su último retoque a la tierra.
pero trabajó el séptimo día y el mismo día séptimo lo santificó y reposó de toda su obra, ¿no? Dice Génesis 2:1, fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento en el séptimo día. Dios, tan solo 6 días le basta para hacer todo lo que existe y haya a nuestro ruedo con su palabra, ¿verdad? Pero el séptimo día Dios trabajó y descansó el mismo día. Entonces vemos cómo Génesis nos viene ranando que Dios hizo los cielos y la tierra con solo su palabra. No son manos físicas, no hubo nadie con él, excepto la palabra que era él. Incluso, hermanos, miren esto. Cuando Dios toma a Israel y lo empieza a guiar por el desierto, en Deuteronomio capítulo 4, verso 15, dice que el Señor cuando les hablaba ahí, dice, guarda mucho tu alma porque ninguna figura vistes en el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego. Y es que el Señor siempre viene hablando con su palabra en medio de un fuego. Sabemos que Dios es fuego consumidor y es una luz inefable, una luz que no se puede resistir a estos ojos terrenales. Entonces estamos viendo que en Génesis Dios no dio su nombre legítimo, solo empezó el título con Dios. Pero cuando llegamos al verso 26, escuchen bien, del mismo Génesis, cuando dice ahí Génesis capítulo 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahí dijo, y él sea el Señor de todos los animales. Aquí se ha visto que muchos agarran una mala tarea de malinterpretar las escrituras, porque muchos dicen que es el Padre hablando con el Hijo. ¿Por qué? Porque dijo Dios, hagamos. Como que se entiende que hablara con una segunda persona, cuando no es así. Dios hizo todo con su palabra, hablaba con su palabra. Proverbios, hermanitos, capítulo 3, verso 19, ahí dice que el Señor con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Era Dios con su palabra el que empezó a crear el cielo y la tierra. Todo lo iba poniendo a su orden con su palabra. No había una segunda persona con Dios al principio. Ahora, si leemos el Proverbio, el capítulo 8, verso 23, dice ahí, eternalmente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Aquí habla, ¿de quién nos habla? El verso 24 dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido engendrada. Antes del cielo y la tierra, esto ya había sido engendrado. ¿Pero qué? Vamos a ir rápidamente al verso 30, cuando dice el 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y yo era su delicia de día y de noche, teniendo soladas delante de él todo el tiempo. Proverbios capítulo 8, 23 en adelante nos habla de la sabiduría, que la sabiduría ya había sido engendrada antes del cielo y la tierra, antes que Dios hubiera dicho en Génesis 1, 3 y 6, dijo Dios sea la luz y fue la luz, ya la sabiduría ya estaba con Dios, ya había sido engendrada. Por eso Dios empezó a construir todo a su paso con inteligencia y sabiduría. Lo vuelvo a recalcar, con Proverbios capítulo 3, verso 19. El Señor con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. ¿Quién estaba con Dios al principio? La sabiduría. La sabiduría hablaba por sí misma con Dios. ¿No? Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo similar como yo. A veces en mi trabajo digo, ya sé cómo le vamos a hacer. Pero hablo yo mismo.
Cuando ya se me prende el foco, se me viene una idea, sé cómo le voy a hacer y digo, ya sé cómo le voy a hacer. Similar a esto, el Señor hizo en Génesis 1:26. Pero vamos a ver también un capítulo de Proverbios capítulo 30, verso 4, porque aquí como que se contradijera. Proverbios capítulo 30, verso 4 dice ahí: ¿quién subió al cielo? Son preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Y quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Habla de la creación este proverbio. Y nos dice, ¿sabes su nombre? ¿Y su nombre de su hijo lo sabes? Podríamos aplicar aquí que, bueno, para empezar, si no sabemos el nombre del Padre, mucho menos sabemos el nombre del Hijo, ¿verdad? Pero si dice aquí la palabra, ¿sabes el nombre de su Hijo? Si la sabiduría fue fundada, fue engendrada antes del cielo y la tierra, también la sabiduría puede ser hijo de Dios porque Dios la creó. ¿Sí me explico? Dios engendró la sabiduría, pero no habla de la sabiduría. La sabiduría fue parte de la inteligencia de Dios. Ahora, dice, ¿sabes el nombre del Dios que hizo los cielos y la tierra? Y sabes el nombre de su Hijo. Bueno, vamos a ver esto. Ahora vamos a saltar en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo, gloria al Señor, 1. Voy a leer aquí mi Biblia, Mateo, capítulo 1, versos 18 y 20. Capítulo 1, amén. Bendito sea Dios. Dice ahí de esta manera, Mateo capítulo 1, 18, 20. Y el nacimiento de Jesús el Cristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntase, se halló ver concebida el Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando esto, aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella engendrado es del Espíritu Santo es. Para aclarar antes, hermanos, acerca del Espíritu Santo, la palabra espíritu es algo que no se ve. Juan capítulo 4, verso 24, ahí dijo Jesús, Dios es espíritu. Y siguió diciendo, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, en el principio Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué Espíritu Santo? Porque ese espíritu es santo, o sea, es un espíritu con santidad. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Pero Espíritu Santo, santo es por la santidad, ese espíritu es santo. El Espíritu Santo es Dios. Cuando dice en Génesis 1, 2, dice así, vamos a leerlo. El capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Entonces, el Padre de Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El nombre del Hijo, Proverbios 34, ahí podríamos aplicar. ¿Y sabes el nombre de su Hijo? Claro, el nombre del Hijo es Jesús, pero aún no sabemos el nombre del Padre, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente en San Juan capítulo 5, verso 43. Fueron unas palabras que Cristo dijo y las dijo así. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, aquel reciben. Y vuelvo a repetir, dice aquí, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Por qué Jesús dijo así? Yo he venido en nombre de mi Padre. Y les voy a poner un ejemplo para ver si me logran entender. Tengo una tienda favorita en la cual tengo crédito, me fían.
Y cada vez que quiero fiado, mando a una persona, pero esa persona cuando llega a pedir fiado, le preguntan en qué nombre viene y ya dice que va en mi nombre. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, está tratando de decir que el nombre de Dios es Jesús. Ahora vamos a leer Hebreos, hermanos, capítulo 1 de los Hebreos. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 4, perdón. Dice ahí, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó el más excelente nombre que ellos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó el más excelente nombre. O sea, el nombre Jesús lo heredó del Padre, porque el Padre se llama Jesús. Solo que Dios no manifestó su nombre en la antigüedad. Siempre se dio a conocer como Dios poderoso, Dios omnipotente, Dios altísimo, como el Señor. Es más, a veces le decía a Abraham, le decía a Isaac, a Jacob, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, dando a entender que es el mismo Dios. Pero Dios no revelaba su nombre a principios, pero cuando viene Cristo, lo viene a manifestar que es Jesús. Ahora, si leemos el capítulo, me parece que es el capítulo 17, hermanos. A ver si es ese, bendito sea el Señor. Si es 17, verso 6, dice ahí, he manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y guardaron tu palabra. Jesús vino a manifestar el nombre del Padre. ¿Cuál fue el nombre del Padre? Él mismo lo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Qué nombre tenía Jesús? Jesús. Ahora, ¿por qué tenía ese nombre? Porque Hebreos 1:4 dice, heredó el más excelente nombre. Ese nombre era la herencia del Padre, o sea que Dios se llama Jesús. No pierdan de vista esto. Dijimos que Génesis 1:1 Dios empezó a crear los cielos y la tierra con solo su palabra. No hubo otra persona con él, solamente que la sabiduría y la inteligencia, así formó Dios el cielo y la tierra. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 1, hermanos. Dice ahí, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Claro, Dios era la palabra en el principio, la que creó todas las cosas, y la palabra es Dios. Pero si vemos el verso 14, dice, y aquella palabra se hizo carne. Y esta palabra habla de Cristo. Cristo se hizo carne en la Virgen María. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? Recordemos que Génesis 1:2 y Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Dios no se puede tocar. Dios no se puede ver. Dios no lo pueden matar. Dios es un Dios invisible. Como dice Colosenses 1:15, el cual es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, si Dios viene en la Virgen María y hace esta obra, porque aquí no hubo contacto sexual, sino que Dios utilizó su palabra, su poder, para en la Virgen María creciera y naciera un velo, el cual él iba a ocupar solamente para manifestar su nombre. Es decir, la carne la utilizó para poner su espíritu dentro y que pudieran palpar al Padre. En unas ocasiones, Felipe le pregunta a Jesús o le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has visto. El que ha visto al Padre, al que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Había mucha confusión. Pero Cristo, Dios hizo carne para venir a manifestar solamente su nombre. En Isaías dice así, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día.
en el día futuro, pero solamente su pueblo. Hermanos, esta es solamente una parte de este tema. Yo sé que es amplio y tiene más cosas a fondo. Si te interesó este tema, hermano, me puedes mandar un mensaje, me puedes escribir un comentario y lo podemos platicar más a fondo tú y yo. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde.